para siempre. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Te adoramos Dios, te adoramos Dios. Exaltamos tu nombre. Aleluya. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí adorando el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Y también le damos la bienvenida a todos los que a través de las redes sociales se conectan con nosotros. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Atuarriba, en Arecibo. Nuestro teléfono es el 787-326-4729. Estamos ubicados al lado del San Luis Pain Center y del taller Padrón. Así que esperamos en el Señor que en esta mañana usted pueda recibir bendición de parte del Señor a través de la palabra. Amén. Solamente uno lo creyó. Usted podrá recibir bendición a través de la palabra en esta mañana. Eso es. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Yo quisiera que usted me acompañe al libro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Cuando usted lo tenga me dice amén. Marcos 4, 35 al 41 dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Hay momentos en que tenemos que pasar al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Alábalo, alábalo, alábalo. Bendito, bendito, bendito es tu nombre, Señor. Hoy yo quiero hablarles bajo el tema, Dios tiene control en tu tormenta. Bendito Dios. Dios tiene control en tu tormenta. Santo eres Dios. Al leer la Biblia, al leer la palabra de Dios, buscamos revelación de parte de Dios para nuestras vidas. De eso es que se trata, ¿no? Y eso está bien. Pero si conocemos el propósito de Dios para nuestra vida mediante su palabra, debemos también conocer el por qué estas historias se escribieron en la Biblia. Hubo muchos milagros de Jesús registrados en la Biblia. Pero creo también que hay muchos más que no se registraron. Bendito Dios. Ahora, ¿por qué al leer los evangelios tenemos estos sucesos? ¿Por qué tenemos estos sucesos registrados en la Biblia? Romanos 15, verso 4 nos dice claramente por qué. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Bendito el Señor. Significa que estos escritos relacionados a milagros, relacionados a eventos y dichos por Jesús, no son una narrativa más de la Escritura, no son cuentos de camino para entretener a la gente, sino que están ahí para responder a las interrogantes que la iglesia tenía en el momento y tendría a través del tiempo también.
Y el tiempo nos ha traído cambios. Hemos cambiado, no somos los mismos que la gente del siglo primero. El tiempo nos ha traído cambios. Pero las inquietudes, las preocupaciones y las situaciones son parecidas. Ahora bien, leer la Biblia no puede ser para interpretar lo que nos complace a nosotros, no puede ser para interpretar lo que nos interesa, o no puede ser para interpretar las cosas de la manera que más nos convengan a nosotros. Ese ha sido un gran problema que la iglesia ha tenido a través del tiempo, que es que tratamos de tener una interpretación individual de lo que dice la palabra, porque la quiero poner en perspectiva de lo que yo creo. Y tenemos que ver lo que realmente Dios quiere enseñarnos a través de la palabra. Hay mucha gente que lo que busca es comprobar sus creencias y comprobar sus puntos de vista, forzando el texto a decir lo que ellos quieren. Por ejemplo, usted va a encontrar gente que dice que la Biblia dice que los ricos no entran al reino de los cielos. Y van a tomar un texto que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que los ricos entren al reino de los cielos. ¿Ve? Acomodan el texto a lo que ellos creen. Y eso no es lo que la Biblia dice. Cuando vemos ese texto en la palabra, eso no es lo que quiere decir. No está refiriéndose a que los ricos no entran al reino de los cielos. Lo importante allí es que si para nosotros es difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque nosotros lo vemos desde la perspectiva humana, para Dios todo es posible. Amén. Por eso es que hay que leer para entender la Biblia. Esto no es cuestión de leer, como decimos nosotros, a los papagayos, ¿eh? Sí, estas historias se usaron para manejar situaciones de crisis de la iglesia primitiva. Fíjese cómo comienza el texto que acabamos de leer en el verso 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Parece ser que hubo una situación que nosotros no sabemos, que la Biblia no lo registra, dentro de la vida de la iglesia, que en un momento dado, alguien que vivió la experiencia con Jesús dijo: hubo una ocasión donde Jesús le dijo a sus discípulos, cayendo la noche, pasemos al otro lado. Óigame, ¿cuántas veces nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios que nos dice: oye, hijo, tenemos que pasar al otro lado? Hay momentos que a lo mejor nos frustramos, hay momentos que sentimos tristeza, hay momentos que nos sentimos que no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y Jesús te dice en esta mañana: pasemos al otro lado. Amén, gracias a Dios. Cruzar el mar de por sí es peligroso. Y hacerlo de noche agrava el asunto. ¿Cuántos han ido de crucero aquí? Amén. ¿Cuántos se han parado a mirar en la oscuridad de la noche el mar? ¿No parece tenebroso eso? ¿Ah? Me imagino que se han puesto a pensar también: ¿y si esto se hunde, qué pasará a esta hora? ¿Ah? Otros a lo mejor dirán: bueno, si nos hundimos, aquí no hay, como decía mi papá, no hay amor papola. No hay tío, pásame del río. Se acabó el evento, ¿ah? Así que pasar el mar es peligroso, pero pasarlo de noche es más peligroso todavía. Pero a los discípulos no les importó que fuera de noche. Se montaron con Jesús para cruzar el mar, porque Él les dijo: cruzar el mar, vamos al otro lado. Y como Él se lo dijo, ellos se montaron y se fueron con Él. Y cruzar de noche el mar puede traer
nuevos riesgos, puede traer nuevas experiencias, nuevos peligros, nuevas dificultades y nuevas crisis. Nosotros nos enfocamos en los riesgos, en los peligros, en las dificultades y en las crisis que puede traer la noche, pero este relato es para que nos demos cuenta de que cuando cae la noche, y por más difícil que sea, nosotros no estamos solos. Aleluya, puede darle una alabanza al Señor. En algún punto Jesús hará lo que se propuso hacer y nosotros estaremos seguros con Él, porque simplemente Dios tiene el control en medio de tu tormenta. Gracias a Dios, aleluya. Imagínense a los discípulos saliendo con Jesús en un bote en medio de la noche. Y de pronto se desata una tormenta. Quizás los discípulos no están preparados para enfrentar aquella tormenta y se aterrorizan al pensar de que pueden morir. Todos hemos pasado experiencias en la oscuridad. Son inevitables. Pero sí puedo asegurarme en qué barca voy. Podemos tener problemas difíciles, podemos tener situaciones complicadas, podemos tener situaciones que nos ponen contra la pared, pero lo importante es saber en qué barca tú estás. Bendito Dios. La crisis no se anuncia, llega sin avisar. Si avisaran las crisis, no serían crisis. ¿Ah? Generalmente la crisis llega cuando al parecer todo está bien. Estás en el mejor momento de tu vida y cae la noche. Estás en el mejor momento de tu vida y llega una mala noticia. Como nos pasó a nosotros la semana pasada. Quizás estás en el mejor momento de tu vida y un problema que desestabiliza tu entorno. Una pandemia que llevamos 2 años con un virus sin corona. Porque el único con corona en mi vida es Cristo. Amén. Él es el Rey. Y se desata la tormenta y Jesús duerme plácidamente. Y aquí hay otro dato interesante. Dice que la tormenta iba en aumento. Dice que primero los vientos, luego las olas, hasta que finalmente se convirtió en una tormenta que las olas inundaban la barca. Y los discípulos, en lugar de esperar la reacción de Jesús ante la situación, permitieron que la situación dictara sus reacciones. Bendito Dios, yo te lo voy a volver a repetir. Los discípulos, en lugar de esperar la reacción de Jesús ante la tormenta, permitieron que la tormenta dictara las reacciones de ellos. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que no está mal sentirte asustado, sentirte triste, sentirte sin consuelo por lo que vivimos en el país o por lo que podamos estar viviendo en el mundo. Tampoco por las situaciones que llegan a tu vida sin avisar. Pero lo importante es ¿qué va a dictar tu reacción? ¿La dictará el miedo o la dictará la fe? Bendito sea el nombre del Señor. Yo he venido a decirte en esta mañana, cobra ánimo porque Dios tiene el control en tu tormenta. Amén, bendito Dios. Créame que cuando preparaba este mensaje, estaba recibiendo la administración de Dios porque yo he estado necesitando cobrar ánimo. Y hasta mi esposa por poco me tiene que dar una sesión de
como si fuera psicóloga, para ayudarme a cobrar ánimo. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones donde necesitamos cobrar ánimo. Y necesitamos entender que no estamos solos, que Jesús está en nuestra barca. Yo dije que necesitamos saber que no estamos solos, que Jesús está en nuestra barca. Gracias, Señor. Aleluya. Marcos quiere responder a unas necesidades particulares y proyecta a un Jesús humano. Proyecta a alguien que puede entender nuestra situación. Proyecta a un Jesús que puede entender nuestra condición. El autor de los Hebreos lo identifica como alguien, un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros. Proyecta a Jesús como Marcos lo está proyectando. No es un fantasma ni un ser todo divino, sino un verdadero hombre que pasó por las mismas experiencias que pasamos nosotros. Bendito Dios. Por eso es que nosotros en Cristo tenemos que llenarnos de esperanza, llenarnos de paz, llenarnos de gozo en Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? No es malo asustarse en momentos tormentosos. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gracias a Dios. Y Jesús mismo lloró ante la partida de su amigo Lázaro. Él sintió lo mismo que nosotros. Y por eso nos comprende. Por eso nos consuela. Por eso cuando usted y yo vamos a Jesús en un momento de tormenta en nuestra vida, no vamos ante un desconocedor de la naturaleza humana, sino que vamos ante un Jesús que nos conoce, que entiende nuestra naturaleza, que entiende nuestras altas y nuestras bajas. Él sabe que hay momentos en la vida que creemos que caminamos por encima de las aguas, pero hay días en que nos ahogamos en un vaso de agua. Hay momentos que usted se cree un Superman y vuela por encima de las dificultades. Bendito Dios. Pero hay otros momentos donde creamos nosotros mismos una tormenta de un vaso de agua. Y no sabemos cómo salir de ahí. No sabemos cómo vamos a resolver el asunto, porque nosotros mismos hemos estado mirando ese vaso de agua como una tormenta. Jesús lo sabía. Jesús sabía que nosotros como seres humanos íbamos a pasar por situaciones como esa, porque Jesús pasó por ellas. Ahora, muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores, acostumbrados a la crisis en el mar. Pero pareciera que esto que les está pasando en este momento nunca les había pasado antes. Porque dice la Escritura que en esta ocasión las olas se estaban metiendo dentro de la embarcación. Jesús es el único que puede resolver esta situación, pero escúchame algo, está durmiendo. Una situación inusual, porque ellos no están acostumbrados a ver las olas meterse dentro de la barca tal vez. Están en una situación de crisis y Jesús está durmiendo. Qué incómodo es que te despierten. ¿Alguna vez te han despertado? Y verdad que es incómodo que tú estés durmiendo placenteramente y alguien te levante. ¿Ah? ¿Verdad que es incómodo? Hay gente que se levanta de mal humor porque lo despertaron.
Porque lo que quería era seguir durmiendo y despertarse cuando los ojitos se abrieran. ¿Ah? Pero cuando los discípulos miran y ven a Jesús durmiendo, todos quisieron despertarlo. Y peor aún, escúcheme bien, esté pendiente a lo que estamos hablando, porque esta gente va a despertar a Jesús y lo despierta con reproche. Jesús, ¿será posible que estemos a punto de ahogarnos en medio de esta oscuridad y que a ti no te preocupe nuestra vida? Óigame, lo levantaron con reproches. Y sinceramente, siendo sinceros aquí cada uno de nosotros, no solo los discípulos dijeron eso, nosotros también lo hemos dicho. En medio de nuestras crisis, le hemos preguntado, ¿dónde tú estás, Señor? En medio de nuestro dolor le hemos dicho, Señor, no veo tu mano obrando. En medio de nuestra crisis le decimos, Señor, yo no entiendo esto. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿O solamente soy yo que lo he hecho? Por lo menos uno fue sincero y levantó la mano. ¿Cuántos le han cuestionado al Señor? En medio de la crisis, nos hemos puesto como los discípulos. Señor, ¿no te importa lo que me está pasando? ¿No te das cuenta que me estoy hundiendo? Señor, ¿no te das cuenta que las olas están inundando el barco? Y yo estoy a punto de perecer. Tengo mi confianza puesta en ti y tú simplemente estás callado. ¿A cuántos le ha pasado? Que le han preguntado al Señor y no reciben respuesta. Así que muchas veces nosotros hemos querido llamar la atención del Señor con reproches. Porque a fin de cuentas el que se está ahogando soy yo. A mí es que me está azotando la tormenta. Y yo esperaba, Jesús, que tú estuvieras despierto siempre. Tú no puedes dormir. Este no es momento para que tú duermas, Jesús. Y Jesús despertó y fue directamente al problema. Porque cuando tú acudes a Jesús, Él va directo al problema. Él va directo al problema sin rodeo, sin distracciones. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad y la suple en el momento justo. Por eso yo te pregunto otra vez, ¿qué es lo que dicta tu reacción? ¿El miedo o la fe? Cobra ánimo porque Dios está en control en medio de tu tormenta. Amén. Aleluya, aleluya. Jesús reprendió el viento. Jesús ordenó al mar que se callara. Y todo quedó tranquilo. Y cuando todo quedó tranquilo, entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Déjenme tratar de interpretar lo que Marcos quiere decir en ese momento de crisis. Quizás Marcos nos está preguntando en esta mañana, cuando estás en miedo, en medio de una tormenta, ¿cómo tú reaccionas? ¿Respondes con miedo o respondes con fe? Cuando estamos inmersos en una situación, solemos decir, Jesús, si estuvieras aquí, este problema estuviera resuelto. Eso mismo hicieron las hermanas de Lázaro. Le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Quizás alguno de nuestros familiares, en medio del dolor de la pérdida de mi abuela la semana pasada, lo dijo. ¿Por qué no escuchaste nuestra oración? ¿Dónde tú estabas que no me escuchaste?
Entonces Marcos te dice, ¿sabes? Hubo una vez que Jesús estaba, pero no estaba. Porque cuando uno está durmiendo es como si no estás. Jesús estaba, pero no estaba. Y lo que Jesús esperaba era que los discípulos aplicaran sus enseñanzas con respecto a la fe. Eso es lo que tenemos que entender, que cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando pasamos por problemas, por pandemia, por pruebas y circunstancias inesperadas en nuestra vida, no es para acabar con nosotros, es para enseñarnos que los desafíos van a llegar y para enseñarnos cómo vamos a responder, si vamos a responder con miedo o vamos a responder con fe. Yo elijo la fe en este momento porque estoy seguro de que en mi embarcación Jesús está conmigo. Aleluya. Y Él tiene el control en medio de mi tormenta. Gracias a Dios. En todas nuestras circunstancias, en todas nuestras situaciones, en todas nuestras crisis, en todas nuestras enfermedades, Jesús siempre ha estado presente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice, y le pondrás por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aleluya. Él siempre está con nosotros. Él está en nuestra embarcación. Jesús no te garantiza ausencia de tormenta. Jesús no te garantiza ausencia de situaciones. Jesús no te garantiza ausencia de imprevisto, pero sí te garantiza que Él tiene poder sobre cada tormenta. Aleluya. Él tiene el control de los vientos. Él tiene el control de las olas. Quizás no puedas cambiar tu situación, pero podemos optar por confiar en Jesús plenamente en medio de nuestra situación. Con Él presente podemos manejar cualquier situación que llegue. Una situación de crisis, de dificultad, de tristeza, la podemos manejar con la certeza de que su presencia nos inspira. Aleluya. Nunca olvide de que Dios tiene el control en medio de tu tormenta. Bendito Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Y Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo? Jesús les dice, he llegado a la conclusión que aún no tienen fe. Porque la fe se demuestra en medio de la crisis. Bendito Dios. La fe se demuestra en medio de la crisis. Y la fe demuestra la confianza en el Señor en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Interesantemente, Marcos termina la historia diciendo que ellos, espantados y perplejos, decían, ¿quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? Yo tengo que decirte algo en esta mañana. Qué bueno es saber que Él siempre está en nuestro bote, que Él tiene autoridad de todo lo que nos rodea. Solo tenemos que fijar nuestra mirada en Él y Él te va a llevar en paz. Aleluya. Es fácil concentrarte en tus miedos porque no puedes controlar tu futuro, pero afortunadamente Él siempre está a tu lado y te va a llevar a vivir por fe y no por vista. Aleluya. Así vas a entender que Dios tiene control en medio de tu tormenta. Gracias, Señor. Aleluya. Queridos hermanos, el Espíritu Santo nos ha facultado para vivir en la barca que nos ha tocado montarnos con Jesús. Para que funcionemos como copilotos, como cocapitanes de la embarcación. Y para entender lo que Él nos ha enseñado,
lo podemos practicar en la vida con Él despierto o con Él dormido en la barca. Nuestra historia comienza con Jesús invitando a sus discípulos a la barca. No invitó a ningún extraño. Invitó a los discípulos. Y si en tu barca va Jesús, es porque tú eres discípulo y algo debes haber aprendido. Amén. Si en tu barca está Jesús, es porque tú eres discípulo de Él. Y algo debes haber aprendido de Él. Gloria a Dios. Santo eres Dios. No necesitas despertarlo porque Él te ha capacitado con su espíritu para que le digas a la tormenta, calla y enmudece. Señor. Lo que nosotros no podemos olvidar es que Él está en nuestra barca y nosotros somos discípulos de Él. Él no nos garantiza ausencia de tormenta, ausencia de viento. Él no nos garantiza que el agua no inunde nuestras barcas, pero una cosa sí es segura: somos sus discípulos y Él nos enseñó, Él nos capacitó, Él nos dio autoridad. Nosotros podemos decirle a la tormenta, calla y enmudece. Aleluya. Porque Él está en nuestra barca. Amén. Gracias a Dios. Y Él tiene el control en medio de nuestra tormenta. Esta historia nos enseña algo extraordinario. Y es que nada nos garantiza que no haya tormentas, pero tú eres discípulo del Señor. Bendito Dios. Aleluya. Tú has conocido la autoridad de aquel que habla y Él te ha enseñado el secreto de esa autoridad. Has conocido la fuerza de aquel que tiene el control hasta de la naturaleza y Él te ha investido de esa autoridad para que tú puedas manejar la crisis. Así que como tú eres su discípulo y estás en la barca con Él, habrá noches de tormenta. Pero no se te olvide que el Maestro te enseñó, el Maestro te capacitó y el Maestro te dio autoridad. Bendito Dios. Tienes que manejar el problema. La Biblia dice que en Él haremos proezas. Amén. Bendito el Señor. Y Él dijo que cosas más grandes que las que Él hizo, haremos nosotros en su nombre. Santo Si tú no puedes resolver la situación, llámalo. Y Él se va a levantar y lo va a resolver. Cuando te encuentres abrumado por la vida, siempre vas a tener dos opciones. Puedes enfocarte en las circunstancias o puedes fijar tus ojos en Jesús. Bendito Dios. Si tú eliges mirar a Jesús por encima de todo lo demás, vas a comenzar a ver que las tormentas no son tan poderosas como el Salvador que elige caminar a través de la tormenta a tu lado. Bendito sea el nombre del Señor. En tu embarcación está Jesús. En tu embarcación va el poderoso de Israel. En tu embarcación va el que tiene poder sobre toda circunstancia. El que le habla al mar y los vientos le obedecen. El que tiene todo el control porque Él es soberano y nada ni nadie puede resistir su orden ni su voluntad. Aleluya. Santo eres Dios. No importa cuál sea tu tormenta. Quizás la situación mundial difícil que estamos viviendo, o cuán oscura parezca la noche y cuán complicado pueda verse el panorama, confía en Jesús y Él hará. La pandemia va a pasar,
Las circunstancias van a pasar. Las circunstancias vienen y van. Pero en medio de todas ellas, le daremos la gloria al Señor. Amén. Por dura que sea la situación, eres discípulo y Jesús va en tu barca teniendo el control en tu tormenta. Amén. Estemos de pie. Padre, te alabo y te glorifico. Exalto tu nombre. Porque reconocemos que tú eres un Dios soberano. Y en esta mañana, Señor, hemos comprendido que tú estás en nuestra barca. Hemos entendido que en medio de las dificultades y en medio de la tormenta más difícil que podamos vivir, no estamos solos. Permite, Señor, que esta palabra cale en lo profundo de nuestros corazones y de aquellos que nos ven a través de las redes sociales y de aquellos que lo vean en diferido, Señor, a donde quiera que llegue este mensaje en cualquier parte del mundo, que la gente pueda ser transformada por tu palabra, que puedan entender que es mejor tenerte a ti en la barca que enfrentar la tormenta solo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Bendito el Señor, aleluya. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Atoarriba en Arecibo, al lado del San Luis Pain Center y del Taller Padrón. Nuestro teléfono es el 787-326-4729. Puede encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Puede visitar nuestra página web www.pactodegracia.com. Esperamos en el Señor que usted haya recibido palabra de Dios en esta mañana. Y hasta que nos volvamos a ver, sean bendecidos. Amén.